Pero primero que nada, buenas tardes a todos. Y un poquito de trasfondo sobre mí. Yo he trabajado en varias ocasiones en proyectos en Puerto Rico, aunque mi base de operaciones es en Washington. Yo he trabajado por una compañía de consultores en el área de salud, Health Management Associates, aunque en este puerto estoy como consultor independiente, porque mi amiga María Fernanda me pidió un poquito de ayuda y aquí estoy. He trabajado con par de planes médicos en Puerto Rico con varios grupos de proveedores y con ACES y el Departamento de Salud en varios proyectos, empezando en el 2010 hasta el año pasado. Mi área de peritaje en verdad es tecnología, pero como la conexión entre medidas y tecnología es inevitable, pues bueno, aquí vamos a hablar también del área de calidad. Así que con eso vamos entonces a proseguir con las láminas. Y si me tranco de vez en cuando porque llevo 30 años en Estados Unidos, me perdonan si mi fluidez en el español no es lo que debería ser, pero anyway, vamos a ver cómo nos va. Y si no, cambia a Spanglish. Eso siempre es Entonces, definiendo calidad. Y, por cierto, haciendo hincapié en algo muy importante, y María Fernanda ya notó esto, estas presentaciones son principalmente para proveerles un marco de referencia en cuanto a cuál es el léxico, cuál es el lenguaje que el gobierno federal utiliza para evaluar posibles solicitudes que ustedes van a someter para fondos, incluyendo la solicitud de fondos que va a estar asociada con este proyecto SIM. Para darles una idea de la cantidad de fondos de la cual estamos hablando aquí. Yo estoy trabajando ahora mismo en el estado de Massachusetts, en el proyecto de Massachusetts que utiliza fondos SIM. Ellos recibieron más de 60 millones de dólares para implementar ese programa y parte de esos fondos están ya alineados para proveedores que van a estar operando en ese programa. Ellos van a implementar una variación del modelo de ACO, de ACOs. De hecho, van a poner a prueba 3 modelos diferentes de ACOs. Un ACO que va a estar dentro de una aseguradora de un MCO y 2 tipos de ACO que van a estar fuera de un MCO para seguir tirando términos, ¿no? Así que es importante notar que estamos hablando de decenas de millones de dólares cuando estamos hablando de este proyecto. Y voy a moverme con bastante velocidad también. El asunto de calidad empieza con definir qué es calidad y sabemos que dependiendo a quién se le pregunte qué es calidad van a tener respuestas muy diferentes. Si le preguntas a un recepcionista en un grupo médico te va a decir algo muy diferente a si le preguntas a un trabajador social o si le preguntas a un paciente. Próxima. La clave es volviendo al punto de que como el gobierno federal define calidad, volvemos entonces al marco de referencia que es la triple meta y como entidades como la Institución de Instituto de Medicina o ARC, que es una división del gobierno de HHS, el Departamento de Salud Federal, definen las distintas dimensiones de calidad. Próxima. Y esta gráfica trata de ilustrar esas distintas dimensiones de calidad. Safety, Effectiveness, Equity, Efficiency, Timeliness, Patient-Centeredness. Yo creo que ya hemos hablado de todas estas distintas perspectivas y dimensiones en las previas presentaciones. Estas gráficas tratan de poner en perspectiva cómo la calidad se mide, no solamente en Estados Unidos, sino en distintas partes del mundo, y cómo hay significativa variedad en cuanto a cómo compara la calidad con costos y demás. Y esto es un ejemplo de reemplazo de ciertas coyunturas en hospitales en el área de Boston y demuestran que la calidad no siempre está relacionada a los costos. Esto es algo que yo creo que ya lo entendemos porque lo vivimos, pero esto definitivamente es una ilustración muy poderosa de ese punto. Por eso es que es importante medir calidad en adición a medir otras dimensiones de servicios. ¿Cómo compara Estados Unidos con el resto del mundo? Yo creo que eso ya ha sido documentado, no muy bien que digamos, y por eso es que se está intentando introducir el concepto de calidad en cómo se reembolsan los servicios de salud en Estados Unidos. Próxima. Y esto es otra lámina que ilustra eso. No está Estados Unidos, bueno, no muy bien en cuanto a cómo se presentan los demás países. Próxima. Y aquí vemos donde Puerto Rico se encuentra en ese marco, ¿no? En cuanto a costos, no tantos como en otros países, por lo menos en comparación con Estados Unidos. Y la expectativa de vida que, bueno, no está tan mal, pero que podría definitivamente ser un poco mejor. Ahora entonces vamos a entrar a cuáles son los esquemas que se utilizan para medir calidad en Estados Unidos en los varios programas de los que hemos estado hablando. Volvemos entonces a la gráfica que provee esas 6 dimensiones de calidad, seguridad, efectividad, equidad, eficiencia,
velocidad en cuanto a la prestación de servicios y, bueno, ese elemento de qué tan centrado está el servicio en el paciente. Y aquí hay que entender que, bueno, todo comienza con el modelo. ¿Cuál es el modelo que se va a utilizar para manejar y prestar servicios? ¿Cuáles son los procesos que se van a utilizar para manejar y prestar los servicios? Y entonces, finalmente, ¿cuáles son las medidas específicas en cuanto a experiencia, estatus y resultados de esos servicios que se proveen? La idea es que el sistema de medida de servicios de calidad va a incluir medidas de proceso, además de medidas de experiencia, estatus y resultados. La idea es que sea un sistema de medida balanceado, que vea todas las perspectivas en cuanto a cómo se manejan y prestan servicios. Próxima. El gol fundamental es que hayan metas que estén claramente establecidas, que sean específicas, que sean medibles, que sean asequibles, que sean realísticas y que estén basadas en medidas de tiempo. Se va a lograr algo dentro de un cierto tiempo, dentro de un cierto periodo de tiempo. Aquí vamos a entrar entonces en muchos ejemplos, los distintos sistemas de medición que se utilizan en Estados Unidos, y el punto principal que quiero hacer aquí es que es un reguerete, sinceramente. Ahora mismo hay un esfuerzo grande dentro del Departamento de Salud Federal para armonizar los distintos sistemas de medidas, porque son muchos, y en muchos casos distintas partes de CMS, de la misma, no quiero decir nada malo de CMS porque sé que tenemos una persona de CMS aquí, pero aún así hay que reconocer que aún dentro del mismo CMS, si usted mira las medidas que se utilizan en Medicare en comparación a las que se utilizan en Medicaid, algunas de las medidas varían en un parámetro o en un elemento y sin embargo se supone que sean la misma medida. Eso por supuesto le crea una presión grandísima a los proveedores para cómo manejan todas esas medidas, cómo ellos tienen que capturar información para que puedan entonces después reportarlas. O sea que hay un proceso ahora mismo que supone que el resultado sea una armonización, una simplificación de esas medidas. Pero para darles un poquito de perspectiva, estos son los 9 ejemplos que vamos a cubrir en esta presentación. El programa de Medicare ACO, el programa que ahora mismo está en pie, PQRS, dentro del programa Medicare, que va a cambiar a MACRA, el famoso MIPS, que viene por ahí, que asusta a medio mundo con buena razón porque va a cambiar significativamente cómo se compensan a proveedores por servicios de Medicare. Ciertas variaciones, el famoso Meaningful Use, que yo creo que aquí todo el mundo ya está bien orientado sobre eso. El programa de Health Homes, que es un programa muy particular de hogares de salud que surgió del Affordable Care Act, las medidas de salud en cuanto a adultos, los famosos Star Ratings de Medicare Advantage, algunos programas que han sido implementados por planes médicos privados que se parecen mucho a los programas que han sido implementados en Medicare por CMS, que como ustedes saben, lo que tiende a ocurrir en Estados Unidos es que Medicare se inventa algo y al cabo de un año o dos lo adoptan los planes médicos privados y eventualmente también lo adoptan los programas Medicaid. O sea que Medicare siempre tiende a ser el líder en cuanto a innovaciones en estas áreas. Próxima. Algo que yo quiero y que siempre digo en presentaciones en cuanto al programa de Medicare ACO, y yo creo que María Fernanda ya tocó este punto, pero quiero hacer hincapié en el concepto de ACO no es un concepto de reembolso o de compensación a proveedores, es un concepto, es un modelo de cuidado que está en su base, que tiene en su base el gol de que proveedores se unan y ofrezcan servicios de manera coordinada sin la intervención de un proveedor, de un pagador. O sea, la intención es que, en resumidas cuentas, el mismo ACO sea el que maneje los costos y maneje dentro de sí mismo los pagos a sus proveedores. Dentro de ese marco, o siendo ese el punto principal, CMS, como uno de esos experimentos que tiraron cuando sacaron el Obamacare, dijeron, ok, vamos entonces a probar un tipo de modelo de ACO. Y ahí surgió el modelo de Medicare Share Savings, que creo que hay 2 o 3 entidades en Puerto Rico que están operando en ese programa. Hay un sinnúmero de medidas que están asociadas a ese programa, creo que son 33 o 34, que están dentro de esas 4 áreas. Próxima. Gracias. Y aquí ven más detalle en cuanto a esas medidas. Y van a ver que estas medidas van a surgir otra y otra vez cuando vamos hablando de otros programas, porque CMS, como dicen en inglés, God bless them, Dios los bendiga, tienden a hacer eso. Son distintas partes de CMS que se inventan esos programas y se
y empiezan entonces a reciclar medidas sin que necesariamente estén completamente armonizadas. Pero bueno, ese es el campo en el que estamos trabajando. Próxima. Este es el PQRS. Aquí estamos empezando a transformar la metodología mediante la cual se le compensa a los proveedores por servicios que ofrecen dentro del programa Medicare. Estamos hablando aquí de médicos, profesionales de la salud. La introducción de estas medidas que pueden entonces impactar cuánto se le paga al proveedor por esos servicios. Estamos hablando de medidas en cuanto a coordinación de cuidado, seguridad, interacción con el paciente, medidas de cernimiento, etcétera, etcétera, etcétera. Esto, volviendo al punto que hizo María Fernanda, esto es parte del movimiento hacia esos pagos basados en valor. Y estos son medidas, según lo ve CMS, de valor. Calidad, en cierta manera, equivale a valor en el léxico de CMS. Próxima. Este asunto del Payment Modifier, en verdad es una variación en el mismo concepto. Es básicamente viendo cómo se pueden modificar los pagos a proveedores basándose en cómo ellos rinden en cuanto a ciertas medidas de calidad. Y estamos hablando aquí de mucha terminología que, en resumida cuenta, es básicamente el mismo concepto. O sea, se le paga tanto al proveedor y ese tanto va a variar en función de cómo cumplen con ciertos requisitos en cuanto a medidas de calidad se refiere. En verdad, ese es el punto. Eso sí. En resumidas cuentas, eso es lo que estamos hablando aquí. El programa de incentivos, en verdad es una variación, pero es aparte, porque aquí lo que se estaba haciendo era incentivando el uso de cierta tecnología. En este caso, tecnología de expediente de récord electrónico. Y este programa, como yo creo que ya saben, va a empezar a cambiar, particularmente en el área de Medicare, como a consecuencia de MACRA. En el área de Medicaid va a terminar en verdad en 5 años, pero la intención era precisamente que esa tecnología se utilizara para el propósito que hemos discutido antes, para implementar un Patient Centered Medical Home, implementar un hogar de salud, un Health Home, para poder intercambiar información de manera más efectiva. Y bueno, más de 10 mil millones de dólares han sido ya distribuidos a proveedores como parte de este programa. Próximo. El programa de hogares de salud es un programa que se implementó como parte de la Affordable Care Act, el Obamacare, que creo que en Puerto Rico se está utilizando en forma piloto, pero anyways. Aquí estamos hablando de posibles fondos federales adicionales a lo que ya recibe Puerto Rico, porque la entidad que opera como Health Home puede recibir pagos adicionales por concepto de 6 servicios que pueden ofrecer, que están orientados hacia mejorar el manejo de servicios a personas que tienen múltiples comorbilidades, incluyendo problemas de salud mental y salud física. Estamos hablando de los superutilizadores, personas que tienen necesidades sustanciales. Pero aquí también, para que reciban esos pagos, tienen que los proveedores cumplir con un reguerete de medidas en cuanto a cernimiento, evitar readmisiones, etcétera, etcétera, etcétera. Y esas medidas están establecidas en reglamentos federales. Próxima. Cuando se expande Medicaid, por concepto de la Affordable Care Act, se introduce la idea de que hay que medir con mejor efectividad los servicios que reciben los adultos, porque la expansión de Medicaid principalmente impactó adultos. Por lo que entonces CMS con el National Quality Forum desarrolla 30 y pico de medidas adicionales o decide que va a incorporar estas medidas y le va a pedir a programas Medicaid que puedan reportar sobre estas medidas. Esto es otro ejemplo de más medidas que hay que manejar. Es un universo vasto de medidas que hay que manejar. Y muchas de estas también ya ustedes las han visto en otros programas. Programas de Medicare Advantage, los Star Ratings, otro ejemplo, otro sistema de medidas. Estas medidas, como ustedes saben, están basadas en otras medidas. Esto en verdad es un agregado de medidas que lleva a la conclusión de que, según la metodología que se utiliza, Plan X tiene 5 estrellas, Plan Y tiene 4 estrellas, etcétera. Próxima lámina. Y aquí llegamos entonces a un ejemplo. Yo he trabajado con un plan en Massachusetts que implementó este programa que se llama el Alternative Quality Contract, que en verdad es una variación de lo que ya hemos visto. Ellos trabajan con entidades que para todos los efectos operan como ACOS, son sistemas integrados de salud, hospitales, grupos médicos, laboratorios, etcétera.
que reciben un pago global o un pago capitado por ciertos servicios y en adición reciben pago por concepto de cómo ellos cumplen con ciertas medidas de calidad. Volviendo al punto, hay repetición porque en verdad estos modelos no varían tanto en cuanto a cómo se utilizan medidas de calidad para compensar a proveedores o para desintensivar ciertos servicios o ciertos aspectos de cómo operan. Próximo. Y aquí ustedes ven más detalle en cuanto a este plan de Massachusetts, como ellos implementaron este programa. Igual hay medidas de procesos, medidas de resultados, medidas de experiencia del paciente y medidas que están siendo desarrolladas continuamente. Un aspecto de estos programas es que, por lo general, las metas asociadas con esas medidas van cambiando, se vuelven más agresivas porque la intención es mantener siempre al proveedor incentivado. Llegaron a cierto punto, bien, ahora el año que viene vamos a subir y vamos a ver si podemos lograr un 2 o 3 o un 5% mayor en rendimiento en las medidas. O sea que siempre el proveedor va a estar incentivado para seguir mejorando sus operaciones. Los famosos stretch goals, como le dicen en inglés. Y MACRA, como se complica la cosa más, esto volviendo al punto de María Fernández, de aquí al 2020 CMS ha dicho que esto solamente aplica a Medicare y aplica a la parte de Medicare que no es Advantage, es la parte de Medicare que es Fee for Service. Vamos a mover a esa parte de Medicare a modelos de pago que van a ser en verdad algo parecido a lo que ya opera en Medicare Advantage en lo que concierne a se le va a pagar a proveedores a base de valor dentro de ese espectro que describió María Fernanda en su presentación. Van a haber incentivos como función de qué también operan esos proveedores y también van a haber modelos alternativos de pago como pago global, pago por episodio, etcétera. Y eso viene, y eso está, como usted bien dijo, doctor Arroyo, eso ya está en ley y está en reglamentos. Va a empezar a implementarse el año que viene, pero va a ser gradual porque los proveedores en Estados Unidos también están diciendo, un momentito, yo todavía no estoy listo para esto, así que aguántate, sígueme. Así que esto va a ser una cosa que se va a implementar poco a poco, poco a poco. Y aquí vemos el esquema de cómo se van a manejar los distintos tipos de medidas. Van a haber cálculos de rendimiento a base de 4 categorías de rendimiento y son básicamente las mismas que hemos visto en otros modelos, volviendo al punto de que no hay tanta diferencia entre un modelo y otro en cuanto a cómo se aplican medidas de calidad. Básicamente escogen medidas, desarrolla una fórmula o un algoritmo y a base de eso vamos a compensar a un proveedor más o menos dependiendo de qué tan bien rindan en cuanto a esas medidas. Más detalle en cuanto a las medidas que ya están incorporadas en MACRA, las mismas áreas nuevamente, coordinación de servicios, seguridad, calidad de servicio clínico, la calidad de la experiencia que hay que medirla usando sondeos o viendo a ver con qué también se siente el beneficiario o el cliente o el miembro, medidas globales de salud a nivel población y entonces acceso a servicios y costos, por supuesto, no podemos olvidar de costos. ¿Cuáles son los retos en cuanto a implementar cualquier tipo de sistema de calidad? Bueno, el primero es overload. No se pueden manejar tantas medidas. Esto es un ejemplo de una cabina. Yo siendo ingeniero, así que tengo que usar mi ejemplo. De una cabina de un 707. Por eso que hacían falta 4 personas para manejar el avión, porque eran demasiadas medidas. Viene entonces la simplificación y la armonización de medidas en la próxima. Y ven que esto es una cabina de un A320. Mucho más sencilla, mucho más limpia. Alertas cuando hacen falta, pero no vamos a sobrecargar al pobre piloto con demasiada información. Vamos a manejar estos programas usando en un número de medidas que sea manejable. El programa de ACO en Massachusetts va a tener 17 medidas solamente. Menos medidas que el programa de Health Home de Medicaid, porque determina Massachusetts que con esas 17 podemos establecer con bastante claridad que también están operando esas entidades. No vamos a volver locos los proveedores tratando de reportar 20,000 medidas. Vamos a manejar esto con 17 nada más. Próximo. El issue de armonización de medidas que se está trabajando a nivel federal. Hay que priorizar las medidas, por supuesto, no se pueden manejar todas a la vez. Ese es el punto que ya acabo de hacer. Próxima. Esto es un ejemplo. En el 2014, Puerto Rico fue parte de un grupo que fue manejado por el National Governors Association, el NGA. Participó Puerto Rico y 6 estados en este programa. Yo fui parte de ese programa como consultor. Y estas fueron las 13 medidas que fueron discutidas como parte del desarrollo de ese programa, que es un programa para atender la situación de superutilizadores en Puerto Rico. Triple S y el grupo del doctor Vargas trabajaron en este proyecto. ¿Cuáles fueron las 13 medidas? Bastante straightforward, como dicen en inglés.
controlar acceso a la utilización de sala de emergencia, controlar o reducir admisiones por concepto de condiciones que deberían ser evitables, asma, diabetes. Si se controla la situación, el problema en sí, deberían poder evitar las admisiones por concepto de esas condiciones. Reducción en readmisiones, el porciento de personas que tenían problemas de salud mental en adición a problemas de salud física, cómo vamos a manejar ese tipo de situación, contactos, viendo también medidas de proceso, contactos en cuanto a case management, cernimientos, el número y con qué velocidad se están completando, el costo total de servicios, por supuesto que hay que manejar costos, feedback de los miembros, o sea, cuál es la experiencia desde el punto de vista de los miembros, que se puede medir a través de sondeos, encuestas o inclusive entrevistas con el paciente en el mismo punto de servicio. ¿Qué tanto sabe el paciente de su situación? Health literacy, como se le dice en inglés. Medicación, o sea, medicamentos, si están yendo a la farmacia y recibiendo su receta, cumpliendo con su receta, y progreso en cuanto a valores de riesgo. Usando estos cernimientos, los Health Risk Assessments, se miden semianualmente, anualmente, qué también va el paciente progresando o va reduciendo ese risk score en cuanto a su situación como paciente. 13 medidas que cubrían básicamente todo lo que queremos saber sobre qué también está progresando ese programa. Esto es un marco de referencia para tratar de analizar cómo se escogen distintas medidas. Volviendo al punto, no vamos a sobrecargar al proveedor tratando de medir 25, 30, 40 cosas, cómo se establecen las prioridades. El costo de la medida es un factor importante. Si cuesta más la medida de lo que se puede sacar a la medida, es más seguro, ideal, no medir eso en particular. Qué tan fácil es capturar la información para después poder usarla para calcular medidas. Qué tan fácil es la intervención asociada con esa medida, pues queremos incentivar ciertas intervenciones y no otras. Y el impacto de esa intervención. Si estamos hablando de cernimientos que pueden evitar cáncer, bueno, eso es una intervención que yo creo que todo el mundo estaría de acuerdo que es una intervención que queremos incentivar. Así que medir eso como consecuencia debe entonces incentivar el que se completen ese tipo de actividades. Y tenemos entonces en la presentación un sinnúmero de ejemplos. World Health Organization, próxima. La estrategia de calidad del programa de Medicaid, que está en la página web de ACCESS. Aquí tenemos también ejemplos de, esto es el estado de Colorado, las medidas que ellos han incorporado en su programa de SIM, que está basado en el concepto de ACOS, por cierto, a nivel regional. En Colorado hay 7 Regional Care Coordination Organizations, RICOs, que están encargadas de manejar la prestación de servicios de clientes del programa Medicaid en Colorado. Y estas son las medidas que se utilizan para manejar la efectividad de ese programa. Y como verán, estamos hablando de solamente como 15, no 50 o 100, 15.